Iglesia, buenas tardes. Dios les bendice en este día jueves. Hoy estamos transmitiendo desde este día jueves último del mes de septiembre, hermanos, y es una bendición siempre, hermanos, el poder reunirnos. Le doy la bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes a este estudio bíblico de la Iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante. Estamos tocando el tema de la cristología. Y bueno, hemos venido estudiando al Señor Jesucristo como profeta, como sacerdote y ahora nos toca estudiarlo en su oficio de rey. Así que hermanos, vamos a tener este estudio bíblico el día de hoy. El día de ayer, hermanos, platiqué con la hermana Carmen Luz y ella nos refirió muchos saludos de nuestra hermana Ofelia. Así que, hermanos, me da mucho gusto presentarles los saludos de nuestra hermana Ofelia, hermanos. Ella está bien, está siendo atendida, está recuperándose poco a poco y, hermanos, está cobijada, obviamente, por el amor de toda su familia allá en Ciudad Victoria. Y hermanos, pues esto nos da mucho gusto, hemos estado orando por ella. Y hermanos, pues ella envía saludos para todos ustedes. Y bueno, hermanos, pues una vez más le doy la bienvenida a este estudio bíblico. Tanto a usted, que es de la parte de la Iglesia Dios con nosotros en Ciudad Mante, como si no lo es, y de todas maneras usted sigue miércoles a miércoles los estudios, la enseñanza, hermanos, eso nos da mucho gusto y nosotros nos alegramos también de tenerle con nosotros. Vamos a tener la lectura bíblica, hermanos, en este día, en el pasaje de Salmos, el libro de los Salmos, que en su mayoría fueron escritos por el rey David, y vamos a hacerlo en el capítulo 2, Salmos capítulo 2. Y vamos a leer todo el salmo, no es un salmo muy amplio, hermanos, pero sí vamos a leerlo completo. Y es que este salmo es uno de los que hablan precisamente sobre la majestad espiritual del Señor Jesucristo. Así que le invito para que tenga su Biblia abierta, ya sea su Biblia digital o su Biblia física, en el libro de los Salmos, capítulo 2, y esté compartiendo este pasaje con quienes hoy le acompañan en su casa, ya sea su familia, sea familia y conocidos, amigos o hermanos, otros familiares en un momento dado. Así que hermanos, acompáñenos a leer el Salmo número 2. Lo leemos de manera unida, dice así: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias, Señor, te damos por la gran bendición que nos permite, Señor, de reunirnos para darte a ti la gloria y la alabanza y estudiar, Señor, tu palabra hoy. Tu palabra nos presentará a tu Hijo, ya no solamente como sacerdote, ya no solamente como profeta, sino ahora Dios nos presentará a tu Hijo como en su oficio de majestad, en su oficio real. Así que, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo, nos ayudes, Señor, nos ilumines para comprender esta clase, esta enseñanza de este día,
para tu gloria, para tu alabanza y para bien de nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hemos dicho, hermanos, que el Señor Jesucristo cumplía con 3 oficios: profeta, el que habla de parte de Dios al pueblo; sacerdote, el que habla de parte del pueblo a Dios; y, hermanos, el oficio real, es decir, el Señor Jesucristo como Rey soberano. Como Hijo de Dios, hermanos, el Señor Jesucristo goza por naturaleza del dominio universal de todo lo que Dios ha hecho. En distinción, tenemos que ser muy claros, en distinción a este dominio universal, hablamos ahora de la majestad que le fue conferida en su ministerio de mediador. Esta majestad es de 2 clases: su dominio espiritual sobre la iglesia y su dominio sobre el universo. Si fuéramos un poco exigentes en el tema, diríamos, bueno, si el Señor Jesús domina el universo como Dios, pues era lógico que dominara también la iglesia. Pero tenemos que recordar algo muy importante. Antes de que Él viniera no existía iglesia. Había un pueblo escogido que tenía un pacto de obras, un pacto de obediencia, el cual ningún judío, ninguno, queridos hermanos, había cumplido, había obedecido en su totalidad. Ni los grandes héroes bíblicos, si así los queremos llamar, lo lograron hacer. Moisés, hermanos, simplemente, a pesar de haber sido el libertador del pueblo de Israel, no puede entrar a la tierra prometida por una desobediencia que Dios le señala, le marca muy claro. David, hermano, Salomón, con pecados de adulterio, pecados bélicos también, hermanos. Los profetas mismos, el gran Isaías del Antiguo Testamento, aún siendo el gran profeta de Dios, él tenía muchos aspectos también. Es decir, nadie, absolutamente nadie, había podido cumplir el decálogo, los 10 mandamientos y todas las leyes que hemos estudiado ya, que son más de 500, son cientos y cientos de leyes, hermanos, que los judíos tenían que obedecer para, a través de su obediencia, en el pacto de obediencia, alcanzar completamente el cielo. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no viniera? Bueno, si Jesús no hubiera venido, continuaríamos igual. Entonces no habría iglesia. Así que cuando Jesús viene y muere en la cruz del Calvario, aún sin haber una iglesia, Él, hermanos, de manera automática se convierte, hermanos, en la majestad espiritual de la iglesia, la cual empezó a ser fundada a través de las enseñanzas de Jesús a los apóstoles al morir Él por nosotros. Y, hermanos, después de eso los apóstoles continúan diseminando la enseñanza del Evangelio y se empieza a conformar la iglesia de la cual usted y yo hoy formamos parte. Por lo tanto, esa majestad, la majestuosidad, la realeza del Señor Jesucristo no solamente es sobre la profecía, sobre el sacerdocio, sino también, hermanos, como gobernante, como máxima autoridad de la iglesia. Además de que sigue siendo Señor sobre todo lo que existe, sobre todo el universo, y como luego dice, y más allá todavía. Así que, hermanos, su majestad espiritual es lo que estamos hoy celebrando y hablando como el tercer oficio del Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, nos habla en muchos lugares de ello. Ya leímos uno, el Salmo 2, versículo 6, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios ha puesto, dice, a Jesús como rey sobre Sión.
Otro pasaje, hermanos, que podríamos localizar fácilmente, ahí mismo el libro de los Salmos, capítulo 132. Salmos, capítulo 132, versículo 11. Salmos 132, versículo 11. ¿Ya está usted ahí, hermano? Salmo 132, 11. La palabra de Dios dice: en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Y no solamente en la Biblia, hermanos, hay profecías telescópicas que se le llaman así. ¿Qué son ese tipo de profecías? Bueno, ese tipo de profecías, hermanos, es que tiene una visión, hermanos, tiene un alcance inmediato y otro no tan inmediato. Uno es al tiempo, a la distancia. Eh, David se le hace esa promesa de parte de Dios y el último hijo de David, directo, que reina sobre todo Israel, es su hijo Salomón. Pero Dios no se estaba refiriendo a Salomón cuando está dando este pasaje, cuando él dice, de tu descendencia pondré sobre su trono, está hablando de Jesucristo, que vendría del linaje de David, dice la Biblia, y hermano sería el que fuese puesto por Dios como la majestad espiritual. Esto mismo lo confirma Isaías. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Un texto que utilizamos mucho en Navidad, hermanos, que ya se acerca cada vez más la Navidad. Dios nos permita poder tener esas noches maravillosas, hermanos, de gran bendición, en que nos reunimos a hablar precisamente del propósito, de la función del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo este año. Y eso depende mucho también de usted. Sí, lo repito una vez más, yo espero que a nadie se moleste, y si se molesta, una disculpa le presento de antemano. Eh, Necesitamos, hermano, ya volver a nuestra normalidad en cuestión de la iglesia. Ya próximo mes, esta próxima semana en algunas escuelas y en otras un poquito más adelante, a lo mucho el mes de noviembre, muchas escuelas volverán a clases presenciales, muchos niños volverán ya a las escuelas, los adultos volvemos a nuestros trabajos normales o ya lo hicimos hace tiempo. Hermanos, todos estamos saliendo, todos estamos yendo aquí o allá, todos estamos recibiendo gente con todas las medidas, hermanos, que son necesarias, que son convenientes y que como cristianos tenemos que llevar a cabo porque somos mayordomos de Dios, somos responsables de Dios, de lo que Dios nos ordena. ¿Por qué no volver a la iglesia? ¿Por qué no volver al templo, hermano? Vamos al trabajo y confiamos en que Dios nos cuidará. Vamos a una reunión social, al festejo de alguien, confiamos en que Dios nos cuidará allá. Vienen nuestros hijos de otros lugares y están en nuestra casa, hermanos, confiamos en que Dios los ha protegido allá de no enfermarse, que no nos enfermará a nosotros también, hermanos. ¿Y qué sucede? Cuando se trata del templo, de la iglesia, ponemos un alto. Hermanos, es tiempo de reincorporarnos ya también a la iglesia. Así que yo espero muy pronto verlos a todos ustedes en el templo y también, hermanos, con ello que sea posible poder llevar a cabo esas noches invernales, hermanos, esta Navidad para reunirnos en algún hogar, alguna casa y hablar la palabra bendita de nuestro Dios. Recuerdo mucho la hermana Rosita, hermano Enrique, allá en los Estados Unidos, un saludo para ustedes. Antes de irse el último domingo, la hermana Rosita pedía a Dios, Señor, líbranos de enfermarnos de ese virus
Y si nos llegásemos a enfermar, Señor, sácanos adelante. Así es, esa es la oración que debemos de hacer. No estamos exentos de enfermarnos, algunos ya hemos estado enfermos, el Señor nos ha sacado adelante. Así que hermanos, volvamos entonces al pasaje de Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, escuche bien, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Habla, hermanos, una vez más de su imperio. ¿Cuál imperio, hermanos? Un imperio espiritual. Por eso es que celebramos el oficio del Señor Jesús como majestad espiritual, como el Rey de Reyes que Él es. Y tenemos muchos textos más. Pudiéramos leer Miqueas 5:2, Zacarías capítulo 6, versículo 13, Lucas 1:33, Lucas 19:38, el Evangelio de Juan 18, 36 y 37, el libro de los Hechos capítulo 2, versículos 30 y 36, y muchos más todavía. Pero vamos a continuar. La majestad de Cristo, entonces decíamos, en su soberanía real sobre su pueblo, la llamamos espiritual, porque tiene que ver con un reino espiritual establecido en los corazones y vida de los creyentes. Una vez más, decimos majestad espiritual porque tiene que ver con el reino espiritual establecido en nuestros corazones y en nuestras vidas como creyentes. Tiene fines espirituales. El reino de Dios tiene fines espirituales. No tiene otro tipo de fines, no tiene un fin material, no tiene un fin económico, no tiene un fin político, no tiene un fin social, sino tiene un fin espiritual. ¿Y cuál es este fin? La salvación de los pecadores. Este es el propósito de la majestad de Jesús en el reino espiritual. Este domingo fue de mucha bendición. Hermana Carmelita, muchas gracias por ese testimonio que nos dio en la clase de la mañana de cómo usted está compartiendo el Evangelio a esa señorita donde lleva a lavar su camioneta. Ese es el propósito del reino espiritual de Dios. La majestad de Jesús se manifiesta ahí, exactamente ahí, porque el propósito es, hermanos, que su evangelio llegue a aquellos quienes aún no conocen a Jesús. Por eso es que esta majestad espiritual se manifiesta a través de la administración de su palabra santa y del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, es que cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, Jesucristo decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba Él presente, el mismo Rey de los cielos, y el Rey espiritual estaba presente, y Él decía: arrepiéntanse. Pero ¿cómo liberaba ese mensaje? Bueno, pues a través de su prédica, a través de su enseñanza cada día. El reino de Jesús abarca la reunión de los domingos, la reunión como ahorita, abarca el gobierno de Jesús sobre la iglesia, la protección que Jesús nos da como su pueblo y el perfeccionamiento que la iglesia va teniendo día a día. Me llama mucho la atención cuando la hermana Claudia empezamos a leer la Biblia, decía ella, pues solamente leo 2 versículos y se me hace difícil, y luego fue creciendo la hermana Claudia en el Espíritu de Dios y en su perfeccionamiento, y decía: ya leo un capítulo entero, leo más de un capítulo. La dirección que la hermana Claudia hace de los cultos
En lo personal me gusta mucho la manera en que lo hacen. Y este domingo que la hermana Carmelita dio ese testimonio y aún dijo, voy a ir a comprar una Biblia para llevársela a esta señorita. Y no dudo en ningún momento en que lo haga la hermana Carmelita, si no es que ya lo hizo. Habla del perfeccionamiento de la iglesia. ¿Qué es el perfeccionamiento? Es nuestro crecimiento espiritual. En estos días pasados felicité vía Facebook a una hermana de la iglesia y de nosotros de Ciudad Mante, porque ella puso un versículo bíblico, subrayó un versículo bíblico en un pasaje de la Biblia y comentó ahí ciertas cosas y le puse felicidades, hermana. Dios le está dando una gran sabiduría, una gran madurez en el camino al cual Él nos ha llamado. En lo personal, sí, como su pastor, hermanos, yo estoy viendo crecimiento espiritual en muchos de ustedes. Y permítame decirle lo siguiente, eso es lo más importante, eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere templos llenos de gente hipócrita, gente que va ahí interesada por la bendición, gente que va ahí, hermanos, solamente para cumplir. No, Dios no quiere. Dios nos libre de ser ese tipo de iglesias. Dios quiere gente que crezca espiritualmente, que se vaya perfeccionando. Ahí la majestad espiritual de Jesús se está manifestando. Y me da mucho gusto decírselos y reconocérselos. ¿Qué más, hermanos? Tenemos mucho más para hablar en esta hora. Así que decíamos, tanto el gobierno como los límites del mismo reciben en el Nuevo Testamento el nombre de el reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Y quién es el rey sobre todo esto? Sobre la iglesia, el Señor Jesucristo. En un sentido estricto, hermanos, solamente los creyentes, miembros de la iglesia invisible, somos ciudadanos de este reino. Pero el término reino de Dios se usa a veces en un sentido mucho más amplio, incluyendo a todos aquellos que vienen donde el Evangelio es proclamado. Yo por eso saludo, hermanos, va a decir, tal vez digan ustedes, bueno, pastor, ¿quién más lo ve? La verdad no sé. Sí sé, permítame decírselo. Sé que los hermanos, familia de nuestro hermano Héctor Maldonado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por quien estuvimos orando también hace poco y que hoy en día está mucho mejor. Sé que ellos se conectan como el día de hoy. Algo sorprendente, cuando volvimos a cultos presenciales, la hermana Piedad me decía que la señora de ahí que nos renta el salón, señora Flor me parece, también sigue esta enseñanza, le mando un saludo. Y hay mucha más gente, hay gente que a mí me han saludado, personas vía Facebook que me conocen, que están en otras ciudades, en otras iglesias y me comentan que siguen esta enseñanza. Hermano, lo importante es que la palabra de Dios vuele, camine, fluya por internet, por donde sea, hermanos. Y todos ellos, todos, aunque habrá gente que aún no se reúne en ninguna iglesia, ya son parte del reino de Dios. Ya son parte de la familia cristiana, la familia de la fe, son ciudadanos de este reino. ¿De cuál reino? Del reino de Jesús. Así que, hermanos, vayamos a Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Acompáñenme allá. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. ¿Ya llegó ahí, hermano? Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30 dice así. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue.
Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Ahí mismo, hermanos, saltémonos a los versículos 47 al 50. 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, hermanos, todos estos pasajes que acabamos de leer, principalmente en el libro de Mateo, nos hablan precisamente de ese reino de Dios que, hermanos, está aquí, que formamos parte de él, que otros forman parte de él, pero aún no llegan, y otros han formado parte de él, hermanos, pero hoy están en otro lugar, en otra ciudad, en otra iglesia. Yo he conocido tanta gente, hermanos, a lo largo de nuestro ministerio, ya más de 30 años, para la gloria de Dios, sirviéndole como pastor ordenado desde los 22 años. Pero, hermanos, he visto tantas personas, conozco tanta gente, y en verdad, hermanos, es una gran bendición conocer a una pequeña parte del pueblo de Dios, hermanos, en este mundo, en este planeta. Así que, hermanos, resumiendo todo lo que hemos dicho hoy, al Señor Jesucristo se le conoce ese oficio de majestad, de rey, sobre la iglesia. Él la fundó por su sacrificio en la cruz del Calvario, le dio vida. Hermanos, Él asciende a los cielos y desde ahí, hermanos, gobierna la iglesia, gobierna, hermanos, el evangelio que sigue tocando vidas, gobierna los corazones que reciben ese llamado de fe para creer en Él, y, hermanos, gobierna la iglesia para que la iglesia tenga crecimiento y llegue a la perfección, a la estatura del varón perfecto que es Él, hermanos. Es nuestro llamado, y en eso, hermanos, estamos muy contentos porque como iglesia estamos creciendo poco a poco, hermanos. Seguimos siendo muy, pero muy bendecidos. Próximo miércoles aún hablaremos de este tema, hermanos. Lo más importante es rendirnos completamente, hermanos, a esa majestad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar y así seremos despedidos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos por la gran bendición que tú nos permites de recibir tu enseñanza. Que no vuelva a ti vacía, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entenderla, a comprenderla y, Señor, a doblar nuestro ego, nuestra vanidad, Señor, nuestro orgullo, aún nuestro conocimiento intelectual a ti, Señor. Rendirnos a ti y ser dirigidos por ti. Bendito Dios y Rey soberano. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a tu iglesia, Padre Celestial. Cuídanos a todos, Señor. En especial oro por nuestro hermano Carlos, nuestra hermana Adriana, que tendrán un viaje, una salida a la ciudad de Querétaro. Llévalos con todo bien, protégeles en el camino en estos días de lluvia. Señor, tus ángeles limpien el camino para ellos de todo mal. Tus ángeles acampen alrededor de ellos y los protejan. Les permitan llegar con bien a aquel lugar. Bendice su estancia, prospérala, Señor, y de igual manera tráeles con bien a la ciudad de Mante, Señor, en el hueco de tus manos. Gracias, Dios. Y ahora, mis amados hermanos,
La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros de Ciudad Mante y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Bendiciones, hermanos, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, hermano. Haga un pequeño esfuerzo y llegue, va a ser de bendición para su vida la enseñanza a partir de esa hora. Bendiciones.